Primera de Corintios capítulo número 10. El verso número 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron en el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos, no se agradó Dios, por lo que quedaron postrados en el desierto. Verso 6, dice así: estas cosas, refiriéndose al Antiguo Testamento, a lo que leemos en el Antiguo Testamento, sucedieron como ejemplo para nosotros. Versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Quiere decir entonces que cuando nosotros nos acercamos al Antiguo Testamento, dentro de las varias perspectivas por medio de las cuales nos podemos acercar, también podemos tomarlo como lo que dice aquí, como cosas que sucedieron como ejemplo para nosotros. Fueron escritas para amonestarnos a nosotros que somos esa generación del fin del siglo o de los tiempos, o estamos entre esas generaciones. El día de hoy quiero yo hablarles de un momento muy particular, que es el momento en el cual el pueblo de Israel está cautivo en Egipto. Cuando el pueblo de Israel está cautivo, esclavo de los egipcios, Dios mira el dolor de ellos claman al Señor, la palabra es muy clara, ellos claman y su clamor llega delante de Dios. Y Dios Todopoderoso dispone el momento. Fíjense ustedes, Dios ya lo sabía, Él ya lo conocía, porque Él se lo había contado al mismo Abraham. Abraham le dijo: mira, vas a tener descendencia, y tu descendencia va a poseer esta tierra, y tu descendencia va a ir cautiva, van a ser esclavos, pero luego yo los voy a sacar y les voy a entregar esta tierra. Y por eso la tierra se convierte en la tierra prometida, la tierra de la promesa. O sea que Dios ya sabía todo el plan, incluso se lo había contado a Abraham. Abraham ya sabía lo que iba a vivir su descendencia. Pero ahora yo estoy hablando del momento preciso, del momento en el cual viven estas circunstancias. Sale el pueblo de Israel de Egipto de la mano de Moisés, por así decirlo, y salen hacia la tierra prometida. En el camino se da esta serie enorme de milagros, como la apertura del mar, como que Dios les da agua de la roca, como que el Señor endulza el agua de Mara, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a lo que yo voy es, ellos van a la tierra prometida, hacia ahí van, a la tierra de la promesa. Por supuesto, ustedes saben que se quedan 40 años en el desierto, ustedes saben por qué, ustedes saben cómo muere Moisés y cómo se levanta Josué. Y Josué se levanta como la continuación, como en una carrera de relevos. Va corriendo Moisés con la estafeta y luego le llega su hora a José, toma la estafeta y queda tras Moisés. Entonces Josué se encuentra ante el trabajo de entrarlos, ahora literalmente meterse con todo el pueblo a la tierra prometida. Y entra Josué a la tierra prometida, y ustedes saben lo primero que encuentra. Lo primero que Josué encuentra es que hay gigantes en la tierra. Llamémosle de otra forma, hay enemigos por todas partes. Sí, es la tierra prometida, pero tendrá que quitársela a los jebuseos, a los heteos, a los jereseos, etcétera, etcétera. Comienza la batalla en Jericó, sigue en Jai, y ciudad tras ciudad, encontramos en el libro de Josué que la escritura dice, 31 reyes tuvo que vencer Josué. 31. Por cierto, esa es una enseñanza en sí fantástica. 31 reyes fueron los que Josué, o contra los que Josué peleó. Ahora, estas cosas nos han quedado escritas como ejemplo para amonestarnos a nosotros, dice la palabra. He dicho todo esto como una manera de introducción, y ahora entro a lo que quiero platicarles. La iglesia, en términos generales, la iglesia, hablo de 2000 años de iglesia, la iglesia se ha convertido en realidad en una experta en hablarle al hombre de su falta de justicia, de su falta de limpieza, de su falta de purificación,
La iglesia francamente ha explicado en todos los idiomas y de todas las formas posibles que el hombre no es capaz de acercarse a Dios. En cierto modo, fue una experta la iglesia en enseñarle al hombre que el hombre estaba inmundo, que era incapaz de acercarse a Dios, que no podía de ninguna forma el hombre acceder al trono de Dios, de que no tenemos ninguna clase de comodidad, es decir, no estamos cómodos en la presencia de Dios, estamos sumamente incómodos delante del Señor por nuestra conciencia de pecado. En otras palabras, la iglesia hizo un excelente trabajo, esmerado, en enseñarle al hombre a estar consciente de su pecado. Pero cuando venimos nosotros a la verdad del Nuevo Testamento y entendemos la salvación, la iglesia verdaderamente, debemos reconocer, se ha quedado muy corta, porque nos enseñó la conciencia del pecado, no nos ha enseñado que Cristo nos sacó de ahí. Y por eso quiero yo hablar de este símil de la tierra prometida. Porque muchas personas han venido a pensar que entrar a la tierra prometida es más o menos como quien dice morirse y entrar al cielo. Y dicen, bueno, porque ustedes ven que las canciones y muchos mensajes nos dicen, si ya va a venir lo bueno, pero es en la otra vida. Así dicen muchas canciones, en la próxima vida, en el futuro. Bueno, yo quiero decirles algo. Sí, estas cosas nos fueron escritas como ejemplo. Se los acabo de leer en 1 Corintios 16. Sí, el versículo 11 lo repite. Estas cosas nos fueron escritas como ejemplo para amonestarnos a nosotros. Sí, pero miren bien, que entrar al cielo no es entrar a la tierra prometida. Salir de la esclavitud de Egipto y entrar a la tierra prometida es lo que ya nos ha pasado. Entrar al cielo no es la tierra prometida. Tengo una razón muy simple. En el cielo no hay gigantes. No hay enemigos en el cielo. No está Jericó y Jai y 31 otros reyes en el cielo. No es ahí donde va a haber lucha. En el cielo ya no hay lucha. En el cielo hay adoración 24 horas, dice la palabra, al Cordero. Ahí están los ancianos diciendo 24 horas, santo, santo, santo. O sea, ahí ya no es un lugar de batalla, es aquí. ¿Quiere usted decir que entonces esta es nuestra tierra prometida? Eso es exactamente lo que quiero decir. En realidad lo que yo quisiera el día de hoy es impactar la mentalidad de ustedes con 2 o 3 sencillos hechos, pero totalmente verdaderos. Algo así como venir a derribar fortalezas en la mente. De esta forma, cuando Cristo, cuando Dios, cuando el Espíritu Santo nos tocó donde estábamos en nuestro pecado, ahí era el lugar de la esclavitud. Estábamos esclavos bajo la potestad de las tinieblas. Estábamos literalmente perdidos. No teníamos solución, no teníamos alternativa, no teníamos esperanza, no teníamos ciudadanía. Éramos esclavos del pecado. Y de ahí nos sacó Dios y nos trasladó, por su misericordia infinita, al reino de su amado Hijo Jesucristo. Salimos del lugar de debajo de la potestad de las tinieblas y entramos al reino de Dios. Como dice 1 Corintios 12, fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo. Saben ustedes, bautizado quiere decir inmerso, ¿verdad? Fuimos tomados y metidos, inmersos, sumergidos hasta adentro, metidos en el cuerpo de Cristo. En otra palabra, injertados. Fuimos llevados a la familia del Señor. Fuimos llevados a la familia de Dios. Fuimos bautizados adentro del cuerpo de Cristo y nos fue dado el espíritu de adopción, por el cual ahora Dios es nuestro Padre. Así dice la Escritura, clamamos Abba Padre. Él se convirtió en nuestro Padre. Fuimos sacados de una familia porque éramos hijos de vuestro padre el diablo, dijo el Señor, y llevados a otra familia, y esa nueva familia, que es la familia de Dios, nos adoptó. Ahora somos adoptados, somos hijos de Dios. Ya salimos de allá hacia acá. Estamos ya en la tierra de la promesa. Todos ustedes no solo son testigos, somos una prueba viviente de que hay luchas, de que hay gigantes,
que hay enemigos, que hay cosas que necesitamos vencer, y de eso se trata. Las cosas del Antiguo Testamento nos fueron dejadas escritas como ejemplo para amonestarnos. Vemos ahí al pueblo de Israel que invocó a Jehová, es un mapa en realidad, un manual para nosotros. Invocó a Jehová y venció al enemigo y tomó la tierra. Invocó a Jehová y venció al enemigo y avanzó. Invocó a Jehová y todo el tiempo era con una mano pelear y con la otra depender de Dios. Así era. O como en el muro de Nehemías, ¿verdad? Con una mano construyen y con la otra mano la espada. Todo el tiempo aquí en la tierra. Pero Jesucristo nos llama más que vencedores en aquel que nos amó. Jesucristo nos llama más que vencedores en aquel que nos amó. Y ahora yo quiero hablarles de lo que deberíamos hablar todo el tiempo. Deberíamos de hablar de que sí, es cierto, teníamos conciencia de pecado. Éramos inmundos, sucios, injustos, llenos de injusticia, llenos de iniquidad, inicuos. Todo eso éramos, pecadores. Pero, escúchenme por favor, Dios nos sacó de la potestad de las tinieblas, nos trasladó al reino de su amado Hijo y nos hizo una nueva criatura a través de un nuevo nacimiento, y nos bautizaron en agua porque fuimos como Cristo en su muerte y después en su resurrección, y nacimos a una novedad de vida y ahora somos una nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y dice la palabra a través de los labios o de la pluma del apóstol San Pedro: y nos dio preciosas y grandísimas promesas, por medio de las cuales lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Nos dio una nueva naturaleza, un nuevo corazón. El corazón de piedra fue arrancado, nos dio un corazón de carne, una nueva vida, una nueva oportunidad, una nueva naturaleza, todo nuevo. Somos nuevos. Éramos inicuos porque estábamos llenos de iniquidad. Éramos injustos porque estábamos llenos de injusticia. Éramos pecadores porque estábamos llenos de pecado. Pero miren un momentito, por favor, aquí quiero llegar. Dios nos sacó de ahí y nos hizo una nueva criatura. Aceptar que Jesucristo nos sacó de ahí con su sangre, con su muerte, y todavía somos sucios, inicuos, pecadores, es entonces negar el sacrificio de Cristo. Y decir que solo en el cielo vamos a estar bien es aceptar que lo que nos va a purificar entonces es la muerte. Y la muerte es enemigo, o no es el último enemigo. Entonces, ¿qué es lo que nos va a purificar? ¿La muerte o nos purificó Cristo Jesús? Lo que nos purificó fue el derramamiento de la sangre preciosa de Cristo, que murió y resucitó por nosotros. Y en el sacrificio del Cordero Pascual, cada uno de nosotros fuimos, 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, Cristo Jesús nos es hecho sabiduría, justificación, redención y santificación. Qué interesante que lo primero que nos es hecho es sabiduría. Si quieren lo leen conmigo. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido, pretérito perfecto, pasado, no futuro, pasado. Nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ya Jesús nos fue hecho redención, santificación, justificación y sabiduría. Ahora sí, Romanos capítulo número 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es fantástico. Esto es mucho más grande de lo que ustedes imaginan. Ahora tenemos paz con Dios. ¿Qué significa tener paz con Dios? Les voy a poner un ejemplo ridículo, pero ilustrativo. Todos fuimos niños. Tuvieron un problema, se portaron mal, hicieron alguna cosa que no estaba correcta y vino el choque.
Dependiendo de cómo era nuestro papá, así nos regañó, nos pegó, nos castigó, yo qué sé, depende de cada familia. Pero tuvimos un momento con nuestro papá en el cual hubo un problema. Se rompió la comunión, la comunicación, se rompió el flujo ese amoroso a causa de algo que hicimos. ¿Qué hay que hacer para restaurar el flujo de amor y de comunicación? Hay que repararlo. Necesitamos primero restablecer la relación, la comunión, la comunicación, etc. Pero una vez ya está restablecido, ¿qué quieren ustedes? Si el asunto ya se trató y se perdonó, ya se trató y se perdonó. Mi Padre que está en los cielos dice que cuando Él perdona nuestros pecados, los agarra y los sepulta en el fondo del mar y los olvida. Mi Padre olvidó mis pecados, pero la iglesia me los sigue recordando. Qué curioso, ¿verdad? Ya estamos en la tierra prometida, pero todavía seguimos con Egipto. No, hermanos, una vez Jesucristo sirvió de mediador entre Dios y los hombres. A mí esto me ayuda mucho, espero que a ustedes también. Esta es la gráfica que yo miro. Yo miro a Harold metido en el fango, en el lodo del pecado. Lo veo muerto, lo veo, o me veo más bien, ¿verdad? Esa es la frase. Me veo a mí mismo muerto en el pecado sin esperanza. Y ahí en el lodo, en la suciedad, en el fango, miro de pronto que una mano hermosa y poderosa entra y me toma de la mano, y la otra mano se la da a Dios y me saca de ahí por un proceso que solo Él conoce. Por su preciosa sangre me lava y me limpia y me enchufa poniendo mi mano con la mano de Dios y me dice: ahora ya le puedes decir Padre. Él te va a decir Hijo. Eso es lo que yo miro en mi mente. Es lo que veo en mi corazón. Ahora escuchen. Dice aquí el Evangelio: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios a través de Cristo Jesús. Ahora tenemos paz con Dios. Estamos en el mismo lugar donde estaba Adán y Eva antes de la caída. Estamos de vuelta. Eso es salvación, eso es redención, eso es santificación, eso es justificación. Te agarro de aquí de donde estabas en el pecado, te lavo en el ínterin y te paso aquí donde está Dios, te junto con Dios. Él te dice: eres mi hijo, tú le dices: eres mi padre, Jesucristo es mi hermano mayor, y ahora estamos juntos, somos una familia con Dios. Ahora pues tengo paz con Dios en Cristo Jesús. ¿Y qué quiere decir paz con Dios? Este es mi segundo concepto. Tener paz con Dios significa que perdí la conciencia del pecado, la dejé. ¿Qué quiero decir con conciencia del pecado? Antes yo estaba totalmente consciente de mi suciedad, de mi iniquidad, de mi injusticia, de mi pecado, de que yo no era nadie para acercarme a Dios, de que yo no valía la pena, de que yo era un gusano, un trapo de inmundicia, todas esas cosas. Eso se queda atrás, afuera. Ahora soy una nueva criatura. Estoy en una nueva relación. Estoy en relación con Dios a través de la sangre de Cristo. Entré en pacto con Dios. Él es mi Padre. Todo eso que había antes es cierto, quedó atrás. Ahora soy una nueva criatura con un nuevo corazón. Las cosas viejas pasarán, todas han sido hechas nuevas. Tengo paz con Dios. Cuando voy por la calle y pienso en mi Padre y dirijo una oración, aunque sea en mi mente y breve, mi Padre está ahí, me escucha, me recuerda en todo momento: vivo adentro de ti. Tu cuerpo es habitación del Espíritu Santo. Este cuerpo terrenal lo crié para hacerme un templo para vivir adentro, dice Dios. El misterio que había estado escondido por los siglos, Colosenses capítulo número 1, verso 26, es revelado ahora: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Me están siguiendo? Entonces, aquella conciencia de ser sucio, pecador, gusano, todo eso se queda atrás. Se van a reír de esto porque se rieron el otro día. Piensen por un momentito. Si ustedes fueran el diablo y perdieron al hombre, al ser humano, porque se fue, porque se lo llevó Cristo,
Los sacó Cristo, la mano de Cristo literalmente los sacó de debajo de la potestad de las tinieblas y lo trasladó al reino de Dios. Si fueran el diablo, piensen qué es lo siguiente que harían. Ya lo perdieron eternamente. Bueno, por lo menos mantengámoslo en esclavitud mientras vive en la tierra, porque el día que se muere se acabó, se nos va. Entonces, mientras viva sobre la tierra, digámosle que no es lo que Dios dice que es. Esta es la lucha, hermanos. Esta es la verdadera batalla que la iglesia vive. Es en la mente, es en el corazón, es en el alma. Y se ilustra de esta manera. Algunos le llaman calvinismo o armenio, otros le llaman es por obras o por fe, otros le llaman es la gracia o es etcétera. Los nombres son irrelevantes. La lucha es esta: ¿soy una nueva criatura o no? ¿Soy lo que Dios dice en el Nuevo Testamento que soy o no? ¿Es lo que Dios dice aquí la verdad o no? ¿Me veo como me ve Dios o no? Esa es la pregunta. Y Dios dice: fuimos justificados por Cristo Jesús y ahora tenemos paz con Dios.